Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 1, Libro de los Reyes de Media y Persia. Capítulo 33. Alejandro Magno conquista Medopersia. Darío III, último rey medopersa. Al año siguiente de esto, Alejandro Magno marchó a la conquista del mundo cuando tenía a la sazón poco más de 22 años de vida. Alejandro nació en Pela, ciudad de Macedonia, en el año tercero de la gobernación real de Artajerjes III. Su padre, el rey Filipo II, y su madre Olimpia les enseñaron que los reyes macedonios eran descendientes de Hércules, hijo del dios griego Zeus. Su madre afirmaba que su hijo tenía por antepasado a Aquiles, el héroe de la Ilíada, el poema de Homero. Sus padres condicionaron su educación, dirigida a que él alcanzase un destino de conquistas y glorias. Por esa razón, el joven Alejandro mostró poco interés en otros asuntos, pues su ambición era superar los logros de su padre y conquistar la gloria con sus propias hazañas. El filósofo griego Aristóteles se hizo cargo de la educación de Alejandro cuando éste contaba 13 años de edad, y le inculcó la afición por la filosofía, la medicina y la ciencia. No fueron muy influyentes las nociones políticas de Aristóteles en él, en cuanto a gobernar diversas ciudades-estados separadas entre sí, puesto que más bien él deseaba levantar un gran imperio centralizado. Tampoco le agradó mucho la idea de convertir en esclavos a quienes no eran griegos, pues él anhelaba levantar un gobierno en el que diera favor e igualdad tanto a los vencedores como a los vencidos. Sin embargo, Aristóteles sí logró infundir en el joven Alejandro un ávido interés por la lectura y el estudio. Sentía especial pasión por las obras de Homero, pues se sabía de memoria cada uno de los 15.693 versos de la Ilíada. Su educación aristotélica se vio interrumpida 3 años después, cuando tuvo que volver a Pela para gobernar Macedonia en ausencia de su padre. Fue entonces cuando sobresalieron en él sus destacadas habilidades militares. Para satisfacción de su padre, sofocó enérgicamente la sublevación de la tribu tracia de los Maedi, tomó al asalto su principal ciudad, expulsó de allí a sus habitantes, introdujo a otros pueblos en ella y luego nombró el lugar según su nombre, Alejandrópolis. Cuando recibió la corona tras la muerte de su padre, ordenó la rápida búsqueda y captura de los asesinos y él mismo los degolló. En la primavera del año segundo del reinado de Darío III de Medo-Persia, entró en Asia Menor por el Helesponto, es decir, el estrecho de Dardanelos, y se lanzó a una campaña de conquistas con un ejército pequeño, pero eficiente, de 30.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería, al que acompañaban ingenieros, topógrafos, arquitectos, científicos e historiadores. Habiendo heredado de su padre menos de 60 talentos de plata y oro, pidió prestados 800 para poder pagar la deuda de 500 que le dejó su padre y adquirir a un ejército un poco más numeroso para emprender sus conquistas, uno que era experimentado en la guerra. Con el firme deseo de vengarse de los persas, Alejandro los venció con sus tropas en las proximidades del río Gránico, en el extremo noroeste de Asia Menor. Posteriormente, fue invadiendo el resto de la zona occidental de la península hasta bien entrado el invierno. La segunda batalla decisiva contra los persas tuvo lugar el otoño siguiente, en Isos, en el extremo sudeste de Asia Menor, donde el poderoso monarca persa Darío III salió a su encuentro con un imponente ejército de alrededor de 500.000 de hombres. Darío, excesivamente confiado, llevó consigo a su madre, su esposa y otros miembros de su familia
para que presenciaran lo que ellos esperaban que fuese una victoria espectacular. Pero los persas no se esperaban el repentino y vehemente ataque de los macedonios. Las fuerzas militares de Alejandro aplastaron al ejército persa, y en su huida Darío abandonó a su familia en manos de su oponente. En vez de perseguir a los fugitivos persas, Alejandro se dirigió hacia el sur, bordeando el Mediterráneo y conquistando las bases de la poderosa flota naval persa. La ciudad insular de Tiro, sin embargo, resistió el asalto. Así que, teniendo sus ojos fijos en la ciudad que se alzaba amurallada toda ella en una isla a poco menos de 1 kilómetro de la costa, se determinó a conquistarla construyendo un terraplén hasta la isla con los escombros y ruinas de la ciudad peninsular que Nabucodonosor II de Babilonia destruyó hacía más de 250 años atrás. Mientras sus fuerzas navales mantenían atrapadas a las naves tirias en el puerto y sus ejércitos se prestaban para seguir arrojando los escombros en el mismo medio del mar hasta alcanzar la isla, él se puso a construir las torres de asedio más altas que jamás se habían utilizado en las guerras antiguas. Entretanto, un mensaje de Darío III interrumpió a Alejandro en su magna empresa bélica. Ansioso por obtener la paz, le ofreció al rey griego una oferta extraordinaria: 10.000 talentos de oro, la mano de una de sus hijas y el dominio de todo el sector occidental del imperio medo-persa. Todo ello a cambio de la familia del rey, a la que Alejandro capturó y se encargó de dispensarle un trato honorable en su campamento. A pesar de ser la esposa misma de Darío III, Alejandro llegó a cuidar incluso su reputación al tratar de que ninguno de sus oficiales o soldados hablasen de su gran belleza con el pretexto de abusar de ella, pues la seguían considerando una reina. Ante la disyuntiva que hacía surgir la oferta del rey medo-persa, Parmenio, consejero de confianza de Alejandro, le sugirió que aceptase, pero Alejandro se negó a negociar. Prosiguió con el asedio contra Tiro y al cabo de 7 meses logró finalizar la construcción del terraplén y de las torres de asedio, y consiguió abrir brecha en los muros que eran de 46 metros de altitud. Hubo 8.000 militares muertos en la batalla, además del asesinato de 2.000 cabecillas tirios en represalia por parte de los griegos, y sus 30.000 habitantes fueron vendidos como esclavos. Así, en aquel verano caluroso se puso fin al dominio orgulloso de Tiro en cumplimiento de la voluntad de Jehová expresada por boca de su profeta Zacarías, cuando él mismo declaró: «Y Tiro procedió a construir un antemural para sí, y a amontonar plata como polvo, y oro como el fango de las calles. Mira, Jehová mismo la desposeerá, y al mar ciertamente derribará su fuerza militar, y en el fuego ella misma será devorada». Por eso es que después de castigar a sus moradores, Alejandro ordenó despojar su botín inmenso y luego incendiarla con fuego toda ella. Posteriormente se dirigió a la ciudad de Jerusalén, en donde capituló de inmediato su población y le abrieron sus puertas sin ofrecer resistencia. El sumo sacerdote Simón II, sucesor de Onías II, se presentó ante el general griego como el designado por el trono medo-persa para ejercer como sátrapa su dominio sobre todo Judá y le concedió su bendición sacerdotal y apoyo. Además, le dijo que colaboraría con él sin reservas al sometimiento de toda Judá bajo el yugo griego, así como todo el Sanedrín, quienes le mostraron la siguiente escritura del profeta Daniel: «Y un rey poderoso ciertamente se pondrá de pie y gobernará con dominio extenso y hará según su voluntad». Y esta otra que dice: «Vi y mire un carnero parado delante de la corriente de agua, y tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos,
pero el uno era más alto que el otro, y el más alto fue el que subió después. Vi al carnero dando cornadas al oeste y al norte y al sur, y ninguna bestia salvaje se mantuvo de pie delante de él, y no había nadie que librara de su mano. E hizo según su voluntad, y se dio grandes ínfulas. Había un macho de las cabras que venía del poniente sobre la superficie de toda la tierra, y no tocaba la tierra. Y en lo que respecta al macho cabrío, había un cuerno conspicuo entre sus ojos. Y siguió viniendo hasta el carnero que poseía los dos cuernos, el cual vino corriendo hacia él en su poderosa furia. Y lo vi entrar en contacto estrecho con el carnero, y empezó a mostrar amargura hacia él, y procedió a derribar al carnero y a quebrar sus dos cuernos. Y resultó que no hubo poder en el carnero para mantenerse firme delante de él. De modo que lo arrojó a la tierra y lo holló, y resultó que el carnero no tuvo quien lo librara de su mano. El carnero que tuviste, que poseía los dos cuernos, representa a los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío peludo representa al rey de Grecia, y en cuanto al gran cuerno que estaba entre sus ojos, representa al primer rey. Satisfecho y lleno de gloria y alabanzas en Jerusalén, recibidas por parte de la clase sacerdotal y del pueblo mismo, Alejandro perdonó a la ciudad y prosiguió hacia el sur hasta llegar a Egipto, en donde conquistó Gaza, y después, al llegar a Menfis, en donde se le recibió como un libertador, ofreció sacrificios al dios toro Apis, lo que le ganó las simpatías del sacerdocio egipcio. Allí fundó la ciudad de Alejandría y la dotó de un inmenso puerto con su faro, único en la historia hasta entonces, su puente que unía a la metrópoli con la isla de Faros, llamada Heptastadion, y una suntuosa biblioteca y museo, convirtiendo así a la ciudad en el centro cultural más importante de toda Egipto y que rivalizaría en este aspecto con la propia Atenas. Desde Egipto, Alejandro se encaminó hacia el este, pasando de nuevo por Palestina, y en dirección al río Tigris llegó a las proximidades de Gaugamela, cercana a las ruinas de la antigua Nínive, y allí arrasó en el año quinto de su gobernación real al reorganizado ejército persa, que ascendía a 1.000.000 de soldados, de los cuales al menos 250.000 perdieron sus vidas en el campo de batalla. El ejército de Alejandro solamente ascendía a 47.000 hombres. El resto de militares medopersas huyeron junto a su rey Darío III hacia las tierras de Persia. Para aquella tercera y decisiva batalla que nuevamente perdieron los medopersas, representó la derrota definitiva para el imperio medopersa. Todo el imperio se hallaba en la ruina económica y con la inflación totalmente elevada, teniendo así una economía destrozada por los abusivos impuestos y la enorme demanda de gastos que constantemente generaban las tropas imperiales. Claro está, Darío III logró reunir tan vastos ejércitos mediante el uso de la fuerza, porque ya para entonces no podía pagarles monetariamente. Además, las insurrecciones en todos los rincones del imperio ya llevaban varios años sucediéndose desde un extremo a otro. Por eso, todos en la corte de Susa esperaban desesperadamente que Darío venciese a los griegos invariablemente en la batalla, pues de lo contrario sería el fin del imperio, puesto que Medopersia ya no tenía capacidad alguna para formar nuevamente a un ejército de tales dimensiones. Y cuando se enteraron de la derrota en Gaugamela y de cómo Darío huyó frente a los griegos en vergonzosa retirada, sin haber luchado contra aquellos hasta las últimas consecuencias, puesto que aún le quedaba a Darío 3/4 partes del ejército, se resolvieron en asesinarlo, pues consideraban que aquel joven rey no tenía el menor conocimiento militar y estratégico en batallas para vencer a los griegos, quienes por 3 veces lograron derrotarlos
muy severamente, ocasionando enormes pérdidas para el tesoro persa. Cuando sus propios hombres llegaron con Darío a Persépolis, recibieron la orden desde Susa de acabar con su vida de forma discreta y así lo hicieron. También la corte en Susa llegó a nombrar a uno de sus generales como director provisional de las tropas hasta que desde Susa se viera quién podía ocupar el lugar de Darío en el trono de Medopersia. Pero era demasiado tarde, puesto que ya habían acabado con la estirpe de la realeza persa y no quedaba ningún heredero disponible. Enseguida se produjeron dos focos principales en la lucha por el poder. Uno en Susa por parte de los miembros de la familia real que se disputaban su derecho al trono a pesar de ser parientes lejanos del difunto rey Darío III, y otros en Persépolis en cuanto a cuáles de los oficiales se quedaría en realidad con el mando del ejército, y eso fue suficiente para dar tiempo a que los griegos siguiesen conquistando a todo el imperio medo-persa hasta su completa derrota y caída. Tan pronto llegaron a oídos de Alejandro estas noticias, se encaminó eufórico y muy decidido a alcanzar la victoria, costara lo que costase, junto a sus tropas, hacia el sur. Allí logró capturar la capital de invierno de los persas, Babilonia, que se rindió ante él sin condición alguna. Posteriormente se apoderó de Susa y Persépolis, en donde aplastó sin piedad y con especial brutalidad las revueltas y luchas por el poder que allí se producían, y acabó sin misericordia alguna con la vida de todos sus habitantes, apoderándose de las inmensas riquezas de los persas y quemando el gran palacio de Jerjes. Poco después conquistó Ecbátana. Para entonces ya habían sido conquistadas las siguientes ciudades del imperio medo-persa por parte de Alejandro junto a sus respectivas regiones. Troya, que después de ser destruida en los días de Aquiles, el campeón griego, en la batalla fue parcialmente reconstruida y habitada. Sardis, Éfeso, Gordión, Ankara, Tarso, Isos, Antioquía de Siria, Tiro, Gaza, Menfis, Alejandría, Oasis de Siwa, Jerusalén, Damasco, Alepo, Nisibis, Gaugamela, Babilonia, Susa, Persépolis, Pasargada y Ecbátana. Y desde allí se dirigieron a Ragas y la conquistaron. Y lo mismo hicieron con Hecatómpilos, Aria, Proptasia, Aracosia. Estas tres últimas les cambió su nombre añadiéndole el suyo propio, como por ejemplo Alejandría Proptasia, Kabul, Drapsaka, Oxiana, también renombrada por Alejandro, Bactra, Derbent, Maracanda, Bujara, Escata, también renombrada por Alejandro, y desde allí regresó por el mismo camino hasta alcanzar Taxila. Toda ciudad que le ofreció gran resistencia, él la castigó con severidad y la renombró, pero a la que se le entregó sin mucho luchar, la perdonó y no la renombró. Aunque no les agradaron a sus propios oficiales, Alejandro se unió en matrimonio con Roxana, hija del sátrapa medo-persa Bactriano, que fue sometido a los griegos, y con Estatira, una hija del rey Darío III. Roxana le dio un hijo a quien llamó Alejandro y deseó que él fuese su sucesor. También tuvo un hijo ilegítimo, de nombre Heracles, con una mujer llamada Barsina. Ahora bien, en cuanto Alejandro llegó a Taxila, encontró a un fuerte rival, el monarca indio Poros, contra quien sostuvo, en el verano de su año 10 de gobernar él como rey, su cuarta y última batalla de importancia. El ejército de 35.000 soldados de Poros, el rey indio, contaba con 200 elefantes que aterrorizaron a los caballos de los griegos.
Tras una lucha feroz y sangrienta, los efectivos militares de Alejandro prevalecieron. Poros se rindió y se convirtió en su aliado. Llegados a este punto, Alejandro Magno logró reducir el último reducto del imperio medo-persa, poniéndole fin en su plena existencia. Entonces el imperio griego lo reemplazó. Después de 8 largos años de crueles y sangrientas batallas, derribando al imperio más extenso y poderoso que el mundo jamás conoció, los soldados griegos reflejaban ya gran cansancio y nostalgia por su tierra natal. Aunque reacio al principio, Alejandro acabó doblegándose a los deseos de sus hombres. De regreso a Grecia, llegaron con el tiempo a la ciudad de Babilonia. Claro está que estas conquistas tan vehementes de Alejandro propició con el paso de los siglos la propagación del idioma y la cultura griegos por todo el imperio recién forjado. Lo que mantuvo unido al ejército griego a lo largo de los años de conquista fue la personalidad de Alejandro. Tras las batallas solía visitar a los heridos y examinar sus lesiones. Elogiaba a los soldados por sus hazañas valerosas y los honraba con donaciones según sus logros. En cuanto a los caídos en combate, disponía un entierro espléndido para ellos, y los padres e hijos del difunto quedaban exentos de todo impuesto y servicio. Organizaba juegos y torneos para que los soldados se divirtieran después de las batallas, y en cierta ocasión hasta otorgó una licencia a los hombres recién casados para que pasaran el invierno en Macedonia con sus esposas. Ese tipo de gestos le ganaron el afecto y la admiración de sus soldados. Aunque al principio comía con moderación, con el tiempo se dio a la bebida. Bajo los efectos del vino hablaba sin cesar y alardeaba de sus hazañas. En cierta ocasión asesinó a su amigo Clito en un arrebato de cólera en plena borrachera. No obstante, se sintió tan culpable por ello que estuvo 3 días en cama sin comer ni beber, hasta que sus amigos lograron por fin convencerlo de que comiera. Comenzó a prestar oído a denuncias falsas y a imponer los castigos más severos. Por ejemplo, cuando lo indujeron a creer que Filotas estaba implicado en un atentado contra su vida, mandó que tanto él como su padre Parmenio, su antiguo consejero de confianza, fueran ejecutados. Finalmente, y tal como se habló por medio de Daniel el profeta, Alejandro Magno, el primer rey de Grecia unificada, contrajo la malaria de la que no se recuperó, lo que acabó con su vida cuando él mismo contaba con algo más de 32 años y medio de vida. Y murió en Babilonia cuando Olimpio, el hijo de Asur-Jerjes, contaba a la sazón con 47 años de edad. 14 años después de la muerte repentina de Alejandro, su hijo legítimo Alejandro y su hijo ilegítimo Heracles ya habían sido asesinados, puesto que el reino que Alejandro Magno levantó no pasaría a su posteridad. 8 años después de estos acontecimientos desgarradores en la descendencia de Alejandro Magno, 4 de sus generales ya se habían erigido en gobernantes del vasto imperio que su caudillo había levantado.